La discusión sobre el aborto legal volvió a instalarse en el debate público a nivel global, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de modificar su postura y permitir que los estados prohíban esa práctica. A partir de eso, en nuestro espacio Mirando a África, nos preguntamos, ¿qué ocurre con este tema en este continente? Vamos a charlar en los próximos minutos justamente con Mercedes Ayagués, periodista radicada en Sudáfrica desde hace muchos años, como ustedes saben, con quien llevamos a cabo esta columna y además quien ha trabajado mucho en este tema. Mercedes, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Estoy muy bien, contenta de estar aquí de nuevo. Mercedes, a ver, primera cuestión a tener en cuenta, que quizás aquí no lo tenemos presente. ¿De qué forma se relaciona, digamos, o históricamente se ha relacionado la política de Estados Unidos en materia de aborto con África en particular y con las políticas de salud? Bueno, la legislación sobre el aborto en Estados Unidos, la llamada Roe versus Wade, cuando fue aprobada o ahora que el mes pasado fue revertida, ha tenido un impacto fuera de las fronteras norteamericanas, un impacto nefasto, especialmente en África. Desde 1973, desde que fue aprobado Roe versus Wade. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son el principal donante bilateral de ayuda para los programas de salud, especialmente los programas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva, que incluyen también, además de anticonceptivos, incluyen examen del cáncer cervical, del cáncer de mama, maternidad infantil, nacimiento seguro, fístula obstétrica, incluye un montón de áreas. Y lo que el Partido Republicano logró es una enmienda, una reglamentación que desde 1973 prohíbe cualquier tipo de ayuda federal norteamericana, la que es proporcionada por la Agencia de Ayuda, USAID, a cualquier institución en otro país del mundo, sea una ONG, el Ministerio de Salud Pública o incluso una agencia de Naciones Unidas, prohíbe el acceso a todo tipo de financiación para la salud sexual y reproductiva si esta organización de alguna manera está involucrada con el aborto. Sea como proveedores de servicios de abortos, como la cadena Marie Stopes, o simplemente, simplemente informando en un país donde el aborto es legal, informando que una paciente puede conseguir un aborto en un hospital, o incluso mencionando la palabra aborto como una de las posibilidades que una mujer puede tener. Te doy un ejemplo concreto. Si hubiese un centro, mismo en Uruguay, donde el aborto es legal, o en Sudáfrica o Mozambique, donde el aborto es legal, un centro que presta atención a las mujeres y jóvenes víctimas de abuso sexual. Llega una chiquilina de 14 años que ha sido violada y quiere abortar. En ese centro no le podrían ni indicar que en ese hospital a 5 cuadras puede tener un aborto seguro o que sus posibilidades son tener el bebé y cuidarlo, tener el bebé y darlo en adopción o hacerse un aborto que en ese país sería legal. No pueden ni siquiera informar porque perderían todo el financiamiento para todos los otros servicios. Y eso es una forma de chantaje realmente, ¿no? Contra las organizaciones que pueden perder todo el financiamiento para actividades de salud fundamentales si mencionan la palabra aborto. Eso es lo que se conoce como la regla de la mordaza. Exactamente, que porque fue aprobada en México, en una conferencia de México, fue presentada, digamos, en una conferencia en México en 1984. Y eso fue mucho más severo que lo que era la enmienda Helms que empezó en el 73, porque a partir de allí muchísimas organizaciones empezaron a restringir sus servicios. Y esta regla de la mordaza, cada presidente demócrata, como Clinton y Obama, la rescindieron. Cada presidente republicano, como Reagan, Bush y Trump, la volvieron a establecer. Y eso me impide la continuidad en los programas de las organizaciones de salud femenina en África. Y después, cuando vino Trump, se puso todavía más severo. Para empezar,
aquello afectaba el presupuesto de USAID para ayuda a la actividad, a la planificación familiar, que eran $600 millones. Con Trump extendió eso a todo el presupuesto de salud, que eran $8 billones. Entonces los programas de tuberculosis, del SIDA, de lo que fuera, estaban condicionados a que no se mencionase la palabra aborto ni aún donde es legal. Y eso ha tenido consecuencias nefastas para la actividad, para la salud sexual y reproductiva, que podría enumerar algunas consecuencias. Sí, a ver. Por ejemplo, la cadena Marie Stopes, que es una de las asociaciones más antiguas y respetadas en el mundo, tuvo que cerrar clínicas en toda África y en todo el mundo, y más o menos 2 millones de mujeres dejaron de tener información y servicios. La Asociación de Planificación Familiar de Kenia tuvo que cerrar sus clínicas en los barrios más pobres de Nairobi. Y además, en general, estas ONGs operan en los barrios más modestos, o sea que esto afecta directamente a las mujeres más pobres y a sus familias y a las trabajadoras de sexo y a los gays y a la población más marginada y más vulnerable. La gente rica tiene acceso al seguro privado de salud. Y hubo un estudio que encargó la Coalición Internacional por la Salud de la Mujer hace 2 años, realizado en Nepal, Kenia, Sudáfrica y Nigeria, y donde encontraron que las medidas tomadas por Trump y la ley de la regla de la mordaza redujo el acceso a la información y a los servicios de salud justamente para las mujeres pobres, rurales y trabajadoras de la salud y del sexo. La directora de la coalición, cuando presentó este estudio, dijo que esta política de Estados Unidos es una política mortífera que ata la mano de los proveedores de servicios y que viola los derechos de las pacientes. Porque incluso en muchos de estos países hay aborto legal, o sobre todo en los 3 casos básicos, ¿no? Incesto, violación o riesgo para la salud de la madre. Entonces siempre ha habido esta tensión entre las políticas y la política sobre el aborto norteamericana, la campaña de los sectores conservadores, religiosos y evangélicos y republicanos y el resto del mundo, porque los sectores conservadores han instrumentalizado la política externa de ayuda de Estados Unidos para imponer su ideología a otros países. Un paréntesis antes de entrar con algunas otras consecuencias, sobre todo de lo más novedoso en Estados Unidos. Lo que mencionabas de los recortes en la era Trump, digamos, algo de eso el gobierno de Joe Biden lo revirtió, ¿verdad? Casi que el problema es que casi no hay tiempo para hacer eso, porque el ciclo de 4 años es muy corto. Joe Biden fue inaugurado en enero. Una organización puede presentar un proyecto a USAID y pueden demorar un año y medio en aprobarlo, ajustarlo y entrar los dineros. Ya allí están pensando en las próximas elecciones. Y si ganan los republicanos, ¿qué pasa? Esa organización tiene que contratar trabajadores, tiene que comprar equipamiento y de repente dentro de 2 años le cortan todo. E incluso dentro de USAID también hay problemas porque los profesionales de carrera en USAID también tienen recelo. Si en esos 4 años de Biden aprueban cierto tipo de proyectos que tienen que ver con el aborto o con dar información y después llega otra administración y son identificados como aquellos. Entonces también hay una reticencia de USAID porque no hay continuidad. Y el ciclo de 4 años es muy corto porque el proceso burocrático de aprobar proyectos y comenzar a trabajar también es corto. Entonces, sirve, pero hasta cierta medida. Y hay que también pensar que Trump le cortó $32 millones a la Agencia de las Naciones Unidas, el Fondo de Población. Por suerte, los países escandinavos
decidieron suplir ese déficit. Pero ya ves cómo hasta con, digamos, la severidad de las sanciones está con una agencia de las Naciones Unidas. Claro. Mercedes, y con este contexto histórico que nos hacías de cómo ha estado relacionada una cosa con la otra, ¿verdad? Y cómo ha impactado históricamente la política de salud y del aborto en Estados Unidos, en países africanos en particular. ¿Cómo cayó la noticia esta o qué puede cambiar el hecho de la novedad que conocimos en las últimas semanas respecto a la Suprema Corte estadounidense de que en Estados Unidos el aborto deje de ser un derecho federal, ¿verdad? Y que pase a ser, bueno, potestad de los estados que decidan en cada caso? Pues la consecuencia más peligrosa es que eso va a envalentonar a los grupos conservadores dentro del Partido Republicano y de las iglesias evangélicas que ya están haciendo campañas y diseñando estrategias bastante sutiles y ocultas para, sea, demorar el proceso de aprobación de nuevas leyes sobre el aborto en países africanos, y te voy a dar ejemplos, o en cambiar las leyes que ya existen en países y que son más o menos progresistas o que son mínimamente liberales. Empiezo por contar de las estrategias que usan, que han usado en los últimos 20 años, pero son muy solapadas, ¿eh? No se habla mucho, pero Open Democracy hizo, que es un centro periodístico, una investigación global en los 3 continentes y logró identificar, o sea, como rayos X de lo que son estas campañas. Y primero empieza con el lobbying con los parlamentarios, especialmente los parlamentarios religiosos, que en un país como Brasil son una gran cantidad. Entonces es el lobbying, invitarlos a conferencias nacionales o internacionales, darles información, videos, apoyarlos, sean incluso financieramente para sus campañas cuando vienen las elecciones. En fin, una estrategia que está dedicada a los parlamentarios, que son los que van a votar leyes o pueden restringir leyes. Otra es colocar artículos en los medios de prensa. Otra es tratar de influenciar a los estudiantes de medicina de último año en las facultades y para tener aliados que sean objetores de conciencia, y que es lo que pasa en Sudáfrica, por ejemplo, que muchas enfermeras y profesionales o se niegan a participar en abortos que son legales aquí, o tratan mal a las pacientes que vienen, sobre todo si son jóvenes y solteras. Y la cuarta estrategia, que es la más insidiosa y la más peligrosa, es establecer en muchos países de África lo que llaman centros de crisis del embarazo, que es un nombre neutro y generalmente dicen: te escuchamos y no te juzgamos, ven aquí. Pero cuando llegan, y en esto Open Democracy mandó periodistas en 18 países que decían que habían sido violadas y querían un aborto, y registraron qué es lo que les decían. Y había falsas noticias, falsa información, que el aborto lleva al suicidio, que produce cáncer, produce infertilidad, que nunca iban a poder pasar delante de un bebé sin ponerse a llorar, que era mejor darlo en adopción o tenerlo. En fin, tratan de convencerlas de no utilizar un recurso que es legal en esos países. Y eso es, por eso digo que es una estrategia insidiosa, porque es tratar de engañar a las mujeres de que esto es un centro donde no las van a juzgar, y además están como camuflados. Parece que es un centro médico donde te pueden hacer una ecografía, pero después te dicen: uy, mira al bebé. En fin, es una manipulación emocional de las mujeres y proveen información falsa. E incluso en algunos centros Open Democracy encontró que les decían que existe una píldora que pueda reverter las consecuencias del misoprostol, lo cual no es cierto, y es de progesterona, que en mujeres que se la han tomado han tenido hemorragias. O sea que hasta le dan información que puede causar un daño a su salud. Entonces, ahora que y eso está vinculado a una organización llamada Heartbeat International,
latido del corazón internacional en Estados Unidos, que según la investigación de Open Democracy ya ha gastado del 2007 hasta aquí casi 300 millones de dólares en campañas de desinformación, tanto en África, pero también en Europa, sobre todo con Polonia y Hungría, países que han restringido el derecho al aborto, porque la meta final no es dentro de la frontera de Estados Unidos, es eliminar el aborto legal en todo el mundo. Y ahora con Roe versus Wade tienen más argumentos, porque antes había una contradicción. Estas instituciones norteamericanas querían privar a las mujeres africanas de un derecho que las mujeres norteamericanas tenían. Era una contradicción muy evidente. Ahora pueden decir, no, la Corte Suprema nos ha dado la razón. Entonces, esa es una gran preocupación, que ahora arrecien con las campañas y la desinformación. Mercedes, para ir finalizando, algo mencionaste de algunos ejemplos en particular de la situación en algunos países de África en torno al aborto, pero te consulto más en general, ¿no? ¿Cuál es el panorama en materia de derecho al aborto en el continente? Y bueno, ¿y qué tipo de abortos en general se dan sobre todo, ¿no? Hay que decir que hay un progreso lento pero seguro hacia proveer aborto legal y seguro. Vamos a ver unos números rápidamente. Se estima que en el continente se dan unos 8 millones de abortos por año y que 77%, o sea, casi 8 de cada 10, o 6 millones, son abortos inseguros, clandestinos y con una altísima mortalidad que contribuye a que África tenga la más alta mortalidad materna del mundo. Para dar un número, la mortalidad materna en África es 542 por 100.000 nacidos vivos, en Uruguay 17, por ejemplo. O sea, 542 contra 17. Y la mayor parte de los abortos son mujeres casadas en zonas urbanas o también muchas mujeres solteras en las zonas rurales. Entonces, y también hay una altísima fertilidad en África. O sea, que ese es el contexto por el cual es fundamental proveer un aborto seguro, porque el aborto ilegal en África es el más peligroso del mundo. Es el que mata a más mujeres y más jóvenes y muchas adolescentes. Entonces, ese es el contexto. En el 2003, todos los países de la Unión Africana aprobaron lo que se llama el Protocolo de Maputo, que es un instrumento de derechos humanos que reconoce el derecho al aborto como un derecho de la mujer en los 3 casos básicos: incesto, violación y alto riesgo de salud para la madre o serias malformaciones fetales. Y los países han ido lentamente pasando leyes de acuerdo al protocolo de Maputo y a veces siendo todavía más liberales que el protocolo de Maputo, como el caso de Benín, que hace 2 meses, Sudáfrica, cuando el fin del apartheid y muchos otros. Pero ¿qué pasa? Es un proceso muy lento, porque muchos de estos países todavía se rigen por el código colonial del siglo XIX, el código penal del siglo XIX. Es el caso de Mozambique, que conozco muy bien porque yo participé en la campaña para la descriminalización del aborto. Diseñé con Mujer y Ley en Mozambique la estrategia con los medios de comunicación. El código penal era de 1880, o sea, no se adecuaba a las realidades del siglo XXI. Pero había que revisar todo el Código Penal. Le llevó 10 años. Y eventualmente en el 2014, entre muchas otras leyes importantes, como por ejemplo que si un violador se casa con una niña violada, está todo bien, ya no hubo violación, basta eso. Había que revisar cosas que eran del siglo XIX. Entonces lleva tiempo eso, revisar un Código Penal entero. Y ahí es donde entran las campañas contra, como yo te decía, de los grupos conservadores, con los legisladores y demás. Ahora, el avance ha sido lento pero seguro, en por lo menos proporcionar un aborto legal en estos casos. Y además también apareció el misoprostol, o sea, el aborto con pastillas, que facilita mucho el proceso, y hasta incluso se puede comprar en las farmacias con receta, y en el caso de Mozambique sin receta por un poquito más de plata, y después ir al hospital. Entonces, esa sería la visión, es que cada vez hay más países que están aprobando, pero también vemos
los obstáculos. Por ejemplo, Malawi ha querido hace 10 años que está tratando de aprobar una ley más progresista y el grupo de parlamentarios ultra cristianos y evangélicos no vota. Y en Sierra Leone el presidente, que también es conservador, ha vetado los intentos del Parlamento de tener una ley más progresista. Entonces hay esa más tensión y hasta lucha para evitar que más países africanos cumplan con el protocolo de Maputo que han firmado. Y en líneas generales, Mercedes, ¿qué dirías que falta, que todavía, qué es lo que resta en materias de políticas, más allá de estas situaciones particulares en África en general con respecto a el derecho al aborto? Por ejemplo, estoy pensando en acceso a la información de las mujeres. ¿Es adecuado el nivel de información que tienen? Aprobar una ley es un tercio del trabajo. Después viene lo más importante. Primero es informar masivamente que es un derecho que está garantizado y que se provee en los hospitales. O sea, información masiva y especialmente en las zonas rurales y con los jóvenes. El segundo es implementarlo, que los hospitales, no solamente en la capital o en las grandes ciudades, sino en las capitales de distrito o en otras clínicas en lugares rurales, que el personal sanitario conozca los derechos y tenga la capacidad de proporcionar misoprostol o de atender en los casos complicados. Y el tercero es el personal de salud que objeta a esta ley o que objeta al aborto seguro, se convierte en objetores de conciencia o si no, como decía antes, destratan sobre todo a las solteras y a las jóvenes por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces también hay que hacer un trabajo dentro de los ministerios de salud y de los hospitales y las clínicas para que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Mercedes Sayagues, colaboradora de En Perspectiva allí en Sudáfrica. Mercedes, como siempre, gracias, gracias por una nueva columna aquí en Perspectiva, este espacio que hemos titulado Mirando a África. Volveremos seguramente en las próximas semanas entonces con otros aspectos, como siempre, tan interesantes que nos traes para acercarnos culturalmente a ese continente. Un abrazo grande, Mercedes. Antes de despedirnos, Romina, quería comentarte esto. Mi primer trabajo de periodismo investigativo fue sobre el aborto en Uruguay. Debe haber sido en 1981 o 82. Y fue para Búsqueda. Y yo le agradezco siempre a Danilo Arvilla, que me dio esa oportunidad, que confió en mí, que recién estaba empezando en periodismo, que me dio 3 o 4 meses de tiempo para ir al interior, ir a la frontera con Brasil, ir a clínicas ilegales, pero que daban aborto desde a las mujeres más ricas a las más pobres. Me dio ese tiempo e hicimos una serie que duró 5 partes, o sea, 5 semanas, 2 páginas por vez, que dio un panorama completo, que parece que era el primero, dado en la prensa, del aborto en Uruguay. Y aún después ese trabajo fue mencionado en el Parlamento cuando se discutió la liberalización del aborto. Y yo siempre le estoy agradecida a Danilo Arvilla por haberme dado esa oportunidad en Búsqueda para hacerlo, y además quedó para mí ese interés y ese compromiso. Después trabajé con la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer y me enviaron a Nairobi a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer en 1985, justamente para abogar por el derecho al aborto seguro. Y después me mandaron a Medellín en la época del narcotráfico, la época dura del narcotráfico, a ver la situación del aborto y de clínicas feministas que proveían estos servicios en Medellín. O sea que de aquella primera investigación en Búsqueda me ha quedado un compromiso para toda la vida con este tema. Bien interesante, Mercedes, sin duda tu experiencia en esta materia. Bueno, te mando un abrazo grande, como siempre, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.